Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Marcela Miranda. Bueno, el live de esta noche lo tuve que adelantar un poco porque ya luego no voy a tener un chance, entonces no quería dejar de hacer esta transmisión. Muchos me han comentado a lo largo de la semana que estaban interesados en este live, así que estoy segura que no muchos se van a poder conectar a esta hora porque deben de estar paseando, divirtiéndose y descansando también en sus hogares. Así que bueno, igual les voy a dejar en mi página el live y espero que les aproveche mucho, que si tienen personas que les pueda interesar, pues lo puedan compartir. Saludos, Walter. Así que bueno, ¿por qué escogí este tema? ¿Verdad? Creo que por lo menos en Nicaragua seguimos siendo una sociedad bastante, como se le dijera, un poco reservada en temas de sexualidad. Entonces, si no hablamos de sexualidad, de lo normal, de lo esperado, mucho menos se habla de los problemas que se dan en este ámbito. Así que me interesó mucho compartirles algunos mitos asociados a la adicción al sexo, que vamos a ir viendo qué tan real es, y también darles a conocer de qué manera se puede tratar, ¿verdad? Así que, bueno, primero saber que la sexualidad es un aspecto muy importante en el desarrollo de una persona, ¿verdad? Tiene que ver con todas nuestras áreas, no solo con la parte genital y reproductora, sino también con nuestros afectos, con la forma en cómo nosotros nos vinculamos con los demás, con nuestro sentido de intimidad y también cómo nosotros vamos desarrollando placer con las personas con las que estamos compartiendo. Entonces, ese concepto de adicción al sexo se basa mucho en los valores morales que cada sociedad tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos podrán pensar que las personas que tienen mucho sexo, que son muy intensos sexualmente, que son muy activos, que les gusta experimentar diferentes roles o actividades respecto al sexo, creen que es ser adicto y no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Y ya lo voy a ir desarrollando más. Entonces, cuando pasa esto de la adicción al sexo, ¿verdad? Nos referimos más a una dependencia que se va desarrollando en la persona, como cuando nos hacemos adictos a la comida, al alcohol, por ejemplo, al juego o alguna droga, ¿verdad? O por ejemplo también fármacos. Entonces, lo mismo ocurre con la actividad sexual, ¿verdad? Que se crea dependencia en la persona y comienza a ser algo que tiene que ser necesario de satisfacer. Ya no es una opción, ya comienza a ser algo prioritario para esa persona y por eso se comienza a desencadenar un comportamiento adictivo, ¿verdad? Que se asemeja muchísimo a lo que experimenta una persona adicta al alcohol o a la cocaína, a la marihuana, etcétera, ¿verdad? Entonces el cerebro, incluso hay muchos estudios que verifican que el cerebro se comporta de una manera muy similar cuando la persona es adicta a una droga, igual cuando es adicta a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, en la OMS hay un manual se llama Clasificación Internacional de las Enfermedades. Entonces ahí no van a encontrar el título de adicción al sexo, pero sí se ha puesto como el comportamiento sexual compulsivo, ¿verdad? Así es como lo van a encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no hay suficiente evidencia científica que se le catalogue a este tipo de problema como adicción al sexo, ¿verdad? Entonces, hay dos características claves cuando hablamos de adicción al sexo, por así decirlo, ¿verdad? Lo primero es que la persona tiene la necesidad de buscar una recompensa o placer, ¿verdad? O sea, que el sexo es fuente de placer para la persona y por eso es una de las razones principales por las que busca ejercer esta actividad. Y la segunda es que existe un conflicto en torno a este comportamiento y eso es lo que lo diferencia de una adicción
como las otras mencionadas, y la que tiene que ver meramente con un comportamiento compulsivo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es adicta, la persona, si bien es cierto, depende de una sustancia y obtiene una gratificación a corto plazo en cuanto ingiere la sustancia o juega o come, pero en cambio la persona que es adicta a esa sustancia sufre un comportamiento que perjudica tanto a la persona misma como a las personas que están cerca de ella. En cambio, cuando estamos hablando de la adicción al sexo, si bien la persona siente la necesidad, ¿verdad?, de tener sexo, pero ese comportamiento compulsivo simplemente se traduce a un deseo que no necesariamente puede perjudicar a terceros, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos diferencia o cuál es la distinción entre ese placer y la adicción, ¿verdad? Entonces, el placer que genera el saciar la necesidad de sexo no es la misma cuando uno consume una sustancia, porque, por ejemplo, si yo consumo alcohol, ¿verdad? Yo tomo mucho alcohol y en cierta cantidad, entonces provoco un daño inmediato en mí y en las personas. Pero cuando hablamos de ese comportamiento compulsivo, es como más solapado, ¿verdad? Es simplemente muchas veces la persona misma es la única que sabe que está teniendo esta dificultad, y no siempre la persona es consciente de que es un problema, porque lo puede ver como una actividad socialmente aceptable, ¿verdad? Por si es hombre o si es mujer, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de satisfacer esas necesidades. Por eso es que ustedes no van a encontrar estudios que afirmen que la adicción al sexo pues existe como tal, ¿verdad? Hay un mito relacionado a esto que dice que la adicción al sexo, el trasfondo que tiene es que es una manera de evidenciar un desorden de ansiedad y también del estado de ánimo, ¿ya? Estados de ánimos no tratados. Entonces, posiblemente hay estudios que dicen que una persona que está deprimida, que padece algún trastorno de ansiedad, ¿verdad?, entonces posiblemente pueda desencadenar un comportamiento compulsivo en el sexo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que pueden describir a una persona que está teniendo ese comportamiento compulsivo en cuanto al sexo? Primero, en los varones, pues se le conoce así como tal, ¿verdad?, comportamiento compulsivo, pero en las mujeres se le conoce como ninfomanía. Creo que pues algunos de ustedes lo habrán escuchado, incluso hay películas que han representado este comportamiento compulsivo, ¿verdad? Entonces vemos también una dificultad notoria en las personas para controlar ese deseo, ¿verdad? Todos nosotros sentimos deseos porque vamos desarrollando una sexualidad sana, ¿verdad? Somos personas que nuestra anatomía, nuestra fisionomía también está adaptada para sentir placer, para buscar ese placer, para saciarlo, pero de maneras que no me lastimen ni lastimen a terceros, ¿verdad? Esa es como nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando las personas tienen este comportamiento compulsivo? Ya no es que sientan el deseo, sino que es un impulso, ya es diferente, ¿verdad? Entonces, tienen problemas de concentración. Si no satisfacen esa necesidad con sexo, entonces pueden desarrollar un trastorno de abstinencia muy similar a las personas que son adictas a sustancias, ¿verdad? Tienen pensamientos recurrentes al sexo, pueden estar, por ejemplo, asociados a conductas negativas como la irritabilidad, el ser muy celosos, muy controladores. También pueden tener conductas sexuales promiscuas, y eso obviamente genera que mientan, que pongan excusas, que cambien planes. Entonces ya van afectando la parte relacional, porque las personas que están a la par van viendo un comportamiento diferente, ¿verdad? Generalmente estas personas también recurren mucho a la masturbación
acto que no es del todo negativo, porque es parte también de conocer nuestro cuerpo, de explorarlo, pero en estas personas se vuelve también una actividad compulsiva, ¿verdad? Pueden utilizar el cibersexo, pagar también, por ejemplo, prestar servicios sexuales, utilizar mucho la pornografía. Estas personas tienden a ver mucho material pornográfico. Van también desarrollando todas estas características, van desencadenando una baja autoestima, porque la persona comienza a vivir esa sexualidad de manera objetal. Ya no se siente sujeto de placer, de afecto, de reciprocidad, sino más bien de sentirse un objeto, ¿verdad? Tanto ella como las personas con las que sacia esa necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede ir viendo, ¿verdad?, este comportamiento, o cuáles son como las consecuencias que genera estar vivenciando este control de impulso, ¿verdad? Primero, pues se van dañando las relaciones interpersonales, ¿verdad? Si ya la persona tiene una relación estable, pues evidentemente se va a dañar. También nuestros círculos inmediatos de relaciones cambian. Ya las personas generalmente que tienen esta compulsión se aíslan, porque saben que las otras personas que están cerca pues no viven y ni sienten la necesidad imperiosa de tener sexo. Entonces se sienten diferentes y ellos mismos se aíslan, ¿verdad? Los problemas de autoestima también pueden tener, pueden asociársele otras conductas adictivas. Por ejemplo, además de tener adicción al sexo, puedo sentir impulsos de consumir más alcohol, porque el alcohol me desinhibe, me permite conocer más personas, me pone como en el ambiente propicio para conseguir personas con las que yo puedo tener esas relaciones ocasionales de sexo, ¿verdad? También son riesgos de padecer infecciones de transmisión sexual, porque mi conducta ya no es tan consciente. Entonces yo puedo tener sexo con cualquier persona sin fijarme si es una persona sana, que se cuida, que acepta utilizar algún método anticonceptivo. Entonces mi salud sexual está expuesta, ¿verdad? Hay una pérdida también paulatina del disfrute de las actividades. ¿Por qué? Porque ya solo la persona pasa pensando en sexo, en satisfacer esas necesidades, y ya pierde el sentido, ¿verdad?, de integralidad de su vida, y toda su vida comienza a girar en torno a esto. Entonces, ¿cómo se puede trabajar, verdad? Lo primero es que la persona reconozca que tiene un problema, que pida ayuda, ¿verdad? Generalmente en la terapia lo que se trabaja es el origen, conocer cómo fue desarrollando esa conducta compulsiva, porque, como se los explicaba anteriormente, no tiene que ver solo con que les guste el sexo, porque a muchos de nosotros nos puede gustar, pero sino más bien a qué llevó a la persona a que su deseo o su actitud compulsiva se desarrollara o se evidenciara desde el sexo, y no una droga, y no un fármaco, y no alcohol, etcétera, ¿verdad? También se analiza por qué se mantiene esa conducta, qué hace que yo tenga esos deseos constantes de querer tener sexo, qué es lo que me lo activa, qué es lo que me lo sostiene. Y también se le ayuda a la persona a desarrollar vínculos afectivos sin necesidad imperiosa de mantener relaciones sexuales. Es decir, que no porque yo tenga esa compulsión, pues mi remedio vaya a ser no volver a tener sexo. Para nada, más bien se le entrena a la persona para que aprenda o reaprenda que el sexo no fue creado simplemente por un tema de placer o un tema objetal, sino porque es una actividad que se realiza o se debe realizar con una persona que vos crees, que aprecias, que sentís confianza, que hay intimidad entre ambos, porque en esa medida el placer que se va a generar de ese contacto sexual pues va a ser más amplio, más rico, y sobre todo va a ser a doble vía, ¿verdad? Porque los adictos al sexo solo buscan el placer para sí mismos, no para la otra persona, ¿verdad? Entonces, como han visto, es un problema bastante serio, y lamentablemente, como vivimos en una sociedad bastante reservada,
convencionalmente reservada. Entonces, difícilmente las personas que están vivenciando estas conductas compulsivas pueden sentirse en la confianza de pedir ayuda, ¿verdad? Pero yo les invito a que se acerquen con mucha confianza en profesionales que les genere esa simpatía para abordar este problema, porque tiene manera de tratarse, y sobre todo la persona no solo va a dejar de sentir esa compulsión, sino más bien va a conocer el origen de por qué tiene problemas de control de impulso, por qué tengo ansiedad, por qué tengo depresión y por qué me volví adicto al sexo. Así que los invito a que reflexionen, a que si en algún momento se han sentido identificados con esta sintomatología, pues se acerquen a los profesionales en salud mental, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras que pudieran asesorarlos. Profesionales también que trabajan en adicciones perfectamente los pueden ayudar. Y creo que nunca es tarde para dejarse acompañar. Así que deseo que este live les haya aportado mucho. Pueden compartirlo con las personas que lo deseen. Y bueno, deseo que puedan finalizar un feliz fin de semana y arranquemos con mucha energía mañana lunes. Les mando un fuerte abrazo y me tienen siempre a la orden. Un fuerte abrazo.